Hola, hola chiquillos, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos la clase del día de hoy de Sistema Operativo de Redes. ¿Cómo están, chicos? ¿Con ánimo, con energía? Sí, estamos aquí súper motivados como día martes, así que excelente día para comenzar una clase. Bien, perfecto, excelente. Vamos a hacer entonces un breve repaso de lo que fue la clase anterior con algunos comandos y luego pasaremos directamente a la máquina virtual de CentOS. Les voy a estar mostrando también cómo va a funcionar el nuevo Classroom en el cual nosotros vamos a empezar a trabajar. Ya ahí van a tener todas las guías nuevas que hay que realizar, todo el material. Va a estar ahí arriba en Classroom para que le echen un vistacito y empiecen a activar las cuentas de sus correos institucionales. Bien, comencemos entonces. Primera diapositiva, comprender y gestionar la estructura de directorios en Linux. Para entender cómo funciona Linux y su relación con los elementos físicos de almacenamiento, primero vamos a verlo desde el lado del software y a partir de ahí desarrollaremos la relación entre esto y los componentes físicos. Bien, recuerden que nosotros ya vimos cada uno de los directorios de Linux, ¿cierto? Y cuál era la función que cumplía cada uno de ellos. Definimos lo que era la shell, ¿no es cierto? Que funciona entre el intermediario entre el usuario y los recursos de un computador, ¿cierto? Vimos los diferentes tipos de shell y luego pasamos directamente a lo que son los comandos en Linux. Vimos los comandos principales como cat, touch, cd, mkdir, etcétera. Vimos todos estos comandos, vimos las funciones y además los aplicamos directamente en la máquina virtual de CentOS, ¿no es cierto? Vimos cómo nos mostraba el contenido de un archivo, vimos cómo crear directorios, cómo crear archivos en blanco o documentos en blanco, vimos cómo movernos dentro de los directorios también, vimos cómo eliminar archivos, cómo eliminar directorios, cómo copiar, cómo cambiarle el nombre, co- cómo mover un archivo y además vimos cómo podemos enlistar todo el contenido que hay dentro de una carpeta. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Recuerden que cualquier duda o consulta me van comentando por el chat. Las preguntas que yo le voy realizando también me las van respondiendo por el chat. Bien, ¿se acuerdan de eso, cierto? De todos los comandos que vimos anteriormente, los comandos básicos. Bien, súper. Espero que se acuerden. Si no se acuerdan, recuerden que las clases están grabadas en YouTube y además las van a encontrar en el nuevo Classroom que tenemos ya disponible para Inteco. Bien, vimos las diferentes opciones del comando ls, ¿no es cierto? Y qué hacía cada una de ellas. Vimos las opciones del comando mkdir, ¿no es cierto? Que nos permite crear carpetas, pero de manera, de forma como un árbol, por ejemplo, una carpeta dentro de otra. Y además vimos la manera de cómo crear una carpeta y otorgarle los permisos al momento de su creación, ¿no es cierto? Que era con la opción "-p" y con la opción "-m". Y luego pasamos netamente a lo que es ya permisos y propietarios, ¿no es cierto? Aquí nos vamos a extender un poquitito más para detallar de mejor manera lo que son los permisos y los propietarios. Ya hemos visto que con el comando ls podemos ver tanto los permisos como el propietario y grupo al que pertenece un archivo o directorio, dependiendo de la opción que nosotros escojamos para ese comando. La política de identidad de los archivos contenidos en el sistema Linux son los siguientes. Tenemos los archivos y directorios, ¿no es cierto? Que estos tienen tres tipos de identidad: la individual, la de grupo y la del resto del sistema. Por tanto, se puede indicar que un archivo o directorio en el sistema Linux tiene un perfil de propietario, un perfil de grupo y un perfil de sistema, que son los tres perfiles esenciales que nosotros vamos a tener para poder otorgar permisos de manera correcta. Cada uno de estos perfiles se le puede asignar unas normas de usos, ¿no es cierto?, que se le denomina permiso.
¿Cómo se componen los permisos? Los permisos se componen de tres elementos, ¿sí? Los tres elementos esenciales que vendría siendo lectura, escritura y ejecución. De este modo, la combinación de perfiles con sus respectivos permisos nos ofrecen una administración eficiente de los diferentes archivos y directorios existentes en nuestro sistema. Existe una pequeña apreciación en el permiso de ejecución, ya que hay que discriminar su uso a archivos y directorios, puesto que no se realiza la misma función entre ellos, ¿cierto? Para los archivos, el permiso de ejecución hace que el archivo sea ejecutable, como ejecutar un programa en Windows, por ejemplo. Al momento de entregarle el permiso de ejecución, nosotros vamos a darle el poder de poder ejecutar ese archivo. No así con el de directorios. Esto se suele hacer en Shell Script y otros archivos especiales del sistema. Sin embargo, para los directorios, el permiso de ejecución permite que se pueda acceder al directorio. Si no le otorgamos el permiso de ejecución a los usuarios, no se va a poder acceder al directorio. Así que es importante con ese punto. Teniendo esta regla en cuenta, lo habitual es que todos los directorios tengan el permiso de ejecución, ¿ya? Todos los usuarios y todos los directorios con el permiso de ejecución para que podamos acceder a ese directorio. Si no le entregamos ese permiso, no vamos a poder acceder. Bien, los restantes caracteres de la cadena se dividen en tres grupos de tres caracteres, ¿cierto? Eso quiere decir que cada uno de los perfiles va a tener tres caracteres que van a ser los tres permisos para cada uno de los perfiles. Va a tener el permiso de lectura, escritura y ejecución. Si se incluye el permiso de ejecución, el archivo se podrá ejecutar como un programa y definir el bit de ejecución en un archivo que no es un programa, ¿no es cierto? No tiene ningún tipo de consecuencia. Si en la cadena de permiso aparece un guión, quiere decir que el permiso está ausente. La presencia del permiso se indica con una R para lectura, una W para escritura y una X para ejecución, que son las siglas en inglés. Por tanto, la cadena de permisos que sale acá en el ejemplo sería RWXR. Si se fijan, acá sale un guión. Ese guión significa que no hay un permiso asignado. ¿Qué permiso debiese ir ahí? El permiso de escritura, la W, ¿cierto? Porque aquí tenemos los primeros tres, RWX, ¿no es cierto? Y aquí debiésemos tener los otros tres, que sería RWX. Como no tenemos el permiso de escritura, no tenemos acá la W escrita, por eso se representa con un guión. Lo mismo pasa acá. Bien, aquí tenemos el código octal, ¿no es cierto? Y el significado. Recuerden que se puede representar de manera numérica y de manera alfabética con letras. De manera numérica se denomina código octal y de manera alfabética se le denomina código literal. Sí, aquí podemos ver que tenemos varios números con sus respectivos permisos. Ya vamos a ver a qué se refieren esos números. Tenemos, ¿no es cierto?, todos los usuarios dentro del sistema. Tenemos a otros, que son todos los usuarios, ¿no es cierto? Tenemos al grupo de confianza, que es cierto grupo dentro de todos los usuarios del sistema, como seleccionar a unos 3 usuarios dentro de 10 usuarios que tenemos en el sistema Linux. Y luego tenemos el usuario propietario, que uno de esos 3 usuarios que nosotros tomamos va a ser el creador de un archivo. Ese creador de ese archivo pasa a ser usuario propietario, que pertenece a un grupo de confianza de 3 a 4 usuarios, ¿no es cierto?, que pertenece aproximadamente a 10 usuarios del sistema total, ¿no es cierto? Y a cada uno de ellos se le otorga el permiso de lectura, escritura y ejecución. Eso va a depender del permiso que nosotros le demos, ¿no es cierto? Aquí tenemos estos 3 permisos que yo le puedo otorgar a este usuario, a estos usuarios y a los otros usuarios restantes del sistema, tanto archivos como directorios. Las definiciones básicas, ¿no es cierto?, tenemos para el usuario propietario
que es aquel usuario del sistema que crea un archivo y maneja sus propiedades principales. O sea, es quien crea el archivo y además es quien le otorga los permisos para los demás usuarios. Luego tenemos el grupo de confianza, que es un grupo de uno o más usuarios entre lo que se encuentra el usuario propietario. Para tener un grupo de confianza, sí o sí tiene que estar dentro el usuario propietario. Y otros, ¿no es cierto?, que es el grupo de usuarios del sistema que no cae dentro de ninguna de las categorías anteriores. Eso quiere decir que es el restante de los usuarios del sistema. Vale la pena comentar que estos conjuntos de usuarios cambian su constitución dependiendo del archivo que se esté referenciando. Es decir, no todos los archivos son creados por el mismo usuario ni tienen los mismos grupos de confianza en general. Así que va a depender ahí de quién sea el creador del archivo para ver cuál es su grupo de confianza y cuáles vendrían siendo los otros usuarios del sistema. Bien, este cuadro, chicos, es esencial, ya porque con este cuadro nosotros al principio vamos a poder definir y distinguir cuáles van a ser los permisos que le vamos a otorgar a cada uno de los usuarios. Si se fijan acá en la parte izquierda, tenemos una U, una G y una O. Esto significa usuario propietario, grupo de confianza y otros. Bien, ya acá arriba tenemos los permisos que sería de lectura, escritura y ejecución, como se muestra acá abajo escrito. Bien, si yo le quiero dar permiso, ¿no es cierto? Tengo que otorgarle un valor numérico. Se asignan ponderaciones a cada tipo de acceso. En este caso, lectura va a tener un valor octal de 4, la escritura va a tener su valor octal de 2 y ejecución su valor octal de 1. ¿Sí? Una vez ya definido eso, ¿no es cierto? Lo escribimos acá arribita para no perdernos y procedemos a otorgar los permisos para cada uno de los usuarios. Aquí tenemos tres ejemplos. ¿Cierto? El usuario propietario, yo le voy a otorgar el permiso de lectura y el permiso de ejecución. A grupos le voy a otorgar el permiso de escritura y a otros le voy a otorgar el permiso de lectura. Si yo lo sumo, me va a dar un número, ¿no es cierto? Que en este caso sería 4 más 1, 5. Luego viene el siguiente usuario que sería solamente escritura, por ende sería solamente el 2. Y luego tendríamos la O de otros usuarios que le vamos a otorgar el permiso de lectura que equivale a 4. Por ende el número que conformamos acá sería 5, 2 y 4. Ya no se suman entre los usuarios, sino que se suman hacia la derecha. O sea, sumo todos los que están acá y hago un número. Luego sumo los que están en el usuario de abajo y hago otro número. Y por último, sumo los últimos usuarios y hago el último número. Bien, y ahí eso me va a formar un número de 3 dígitos, que en este caso sería 5, 2, 1. Lo mismo pasa acá. A ver, ¿quién me puede decir en formato octal cuál sería el valor del segundo ejemplo? El valor del segundo ejemplo me lo escriben ahí en el chat. Vamos chicos, ¿quién me escribe el segundo ejemplo? Recuerden que tienen que sumar. El primer usuario se suma y eso forma un número, se suma el segundo usuario y el tercer usuario. Ya voy a tener un número de 3 dígitos. ¿Quién me puede decir cuál es el valor de ese número de 3 dígitos? Ya, 7U, dice César, pero dime los tres números completos. Eso, bien, Joymar, 744. ¿Por qué? Porque sumo estos, primero, ¿no es cierto? Que sería 4 más 2 más 1 es 7, y luego los otros dos vale 4 cada uno. Entonces sería 7, 4, 4. Bien, Joymar. Y el tercero entonces sería 1, 1, 6. Bien, ¿se entiende hasta ahí, chiquillos? ¿Me confirman? Si no repaso, le explico de nuevo sin ningún problema.
Ya, perfecto. Bien, el comando en formato numérico, en formato octal, ¿no es cierto? Para poder otorgar los permisos. Si se fijan acá, ya sale lo que le expliqué, que sería la suma de los números, ¿no es cierto? Y se forma un número completo. Bien, el comando es chmod, que es el que tenemos acá. Chmod. Ese es el comando. Luego viene un espacio y viene el número. ¿Qué número vamos a poner acá? El número que nosotros sumamos, que sería en este caso 5, 2 y 4. Chmod 524 y luego el nombre del archivo. Lo mismo acá. Acá tenemos los números 7, 4 y 3 con su respectiva suma. El comando sería chmod 743 y el nombre del archivo al cual nosotros le vamos a otorgar los permisos. Puede ser archivo o directorio. Bien, aquí tenemos más ejemplos en formato octal, ¿no es cierto? 524, que sería la suma de acá. Y en formato literal tenemos los siguientes ejemplos. Acá, si bien no es necesario sumar los permisos, pero sí es necesario escribir la abreviación de cada uno de los permisos, que sería lectura, escritura y ejecución, como se muestra acá. Sería el usuario, tendría el permiso de lectura y ejecución. Estos dos, por ende, debiese ser RX, ¿cierto? Si yo le quiero sumar esos permisos, le escribo un más antes, ¿no es cierto? Entonces la sintaxis sería chmod, el mismo comando, pero aquí yo le digo que al usuario propietario, o sea, le otorgo la U, por eso es importante que sepan estas abreviaciones, le pongo la U más, con ese más yo le estoy diciendo que voy a añadir permisos y le coloco la abreviación de los permisos, que sería R de lectura que tengo acá y X de ejecución. Bien, coma el siguiente usuario, que sería grupo de confianza. Aquí solamente le voy a asignar el permiso de escritura. Por ende le coloco la G, que vendría siendo mi grupo de confianza, más porque le voy a añadir el permiso, y la W del permiso de escritura, que le voy a añadir al archivo o al directorio. Coma, ¿no es cierto? Mi último usuario, que vendría siendo otros usuarios del sistema, le asigno la abreviación más la abreviación del permiso, que sería solo lectura, como se muestra aquí en el ejemplo. Por ende, el comando completo sería chmod u más rx, g más w, o más r. Y luego el nombre del archivo. Si se fijan, la sintaxis del comando es súper simple. Ya, ¿y qué pasa si es que yo no le quiero otorgar permisos a uno de los usuarios? Si no quiero, no se lo otorgo, no pasa nada. Por ejemplo, acá, en el segundo recuadro que tenemos acá, no le otorgamos permiso al usuario, al grupo de confianza. Por ende, solamente tenemos usuario propietario y otros usuarios del sistema. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No escribir el grupo de confianza. Sería U más los permisos, que en este caso sería RWX, coma el usuario que va a tener los otros permisos, que sería otro usuario del sistema con WX. Y luego el nombre del archivo. Ya, a ver, ¿y qué pasa si yo le quiero restar o le quiero quitar un permiso? Por ejemplo, aquí, al usuario propietario. Si yo le quiero quitar el permiso de escritura, por ejemplo, ¿qué tendría que poner? Para quitar el permiso de escritura, ¿qué tendría que poner ahí yo en el comando? ¿Alguna idea, chicos? César, Jimar, Belén, ¿alguna idea? Eddie, si no saben o si no lo visualizan, me escriben. Ya voy a repetir la pregunta. En el caso de que yo quisiera eliminar un permiso, ¿cómo debiese escribir
en el comando para poder eliminar ese permiso. ¿Cuál es la manera correcta de escribirlo en el comando? Por ejemplo, aquí tengo todos los permisos, ¿cierto? Que ya se los asigné acá. Ya, pero si yo ahora le quiero eliminar, si yo le quiero eliminar el permiso de escritura a usuario propietario. César dice que no lo visualiza. Bien, lo vamos a ver enseguida. Si yo, para agregarle un permiso, le coloco el signo más, ¿por qué? Porque le estoy agregando el permiso. Si yo le quiero quitar un permiso, ¿qué signo debiese ir? El signo menos. ¿Por qué? Porque le estoy restando un permiso al usuario. Por ende, debiese ser chmod u menos w. Y ahí automáticamente se quita ese permiso. Lo vamos a ver más adelante y cuando tengamos la máquina virtual, que terminando el power, pasamos a la máquina. Bien, ¿se entiende? ¿Quedó claro? Lo repito de nuevo, chicos. Perfecto. Bien, acá tenemos un ejemplo de o para poder otorgar permisos a más de un archivo o a más de un directorio al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí le voy a otorgar permisos a 3 directorios, que sería a 3 archivos, que sería prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Sí, son 3 archivos distintos a los cuales yo le voy a otorgar los mismos permisos al mismo tiempo. El comando es chmod, ¿no es cierto?, con la opción "-r" mayúscula, opción "-r" mayúscula. Luego le otorgo los permisos, que sería usuario propietario más rwx. O sea, al usuario propietario le voy a entregar los permisos en formato octal en el número 7, porque tiene todos los permisos. Bien, y ahí luego el nombre de cada uno de los directorios, cada uno de los archivos que le voy a dar esos permisos. En el caso que yo le quiera restar un permiso, en vez del más, va un menos. Bien, aquí tenemos varios ejemplos del formato literal, ¿no es cierto? Si yo le quiero agregar un permiso, va el más, como podemos ver acá. Si yo le quiero eliminar un permiso o restar un permiso, va un menos. Y si yo le quiero establecer un permiso, va el signo igual. Es algo complicado entender el tema del establecimiento de los permisos, ya que, por ejemplo, eh, a ver, si tengo el usuario propietario, tengo con los permisos R, lo vamos a ver con un ejemplo acá. Bien, al usuario propietario, si lo tengo con los permisos R y X, por ejemplo, y le voy a establecer unos permisos, o sea, en vez del más acá, va a ir el signo igual, ¿no es cierto? Le voy a establecer los permisos de R y W, solo esos dos. ¿Qué va a hacer cuando yo ejecute ese comando? Va a eliminar ejecución, ¿no es cierto? Porque no lo escribí al momento de establecer, solamente escribí R y W, entonces va a eliminar ejecución y al W lo va a agregar. Eso es lo que hace, o sea, establece los permisos que yo le doy. Si al usuario propietario lo tengo con R y X y yo le establezco los permisos de R y W, elimina el permiso de X y me agrega el permiso W, que sería de escritura. ¿Se entiende? ¿Lo explico de nuevo o doy un ejemplo más claro más adelante? Bien, permiso y propietario, ¿no es cierto? ¿Qué son los permisos en los directorios? Tenemos distintos permisos, ya sea para archivos de datos o directorios. Cuando hablamos de archivo, hablamos de cosas que no son directorios, ¿cierto? O sea, no directorio. Lectura, cuando ejecutamos el permiso de lectura, ¿no es cierto? Tenemos la opción de obtener datos. Eso es lo que es el permiso de lectura en los archivos. Podemos obtener datos. En escritura, ¿no es cierto? Podemos agregar datos a ese archivo o modificarlo, agregar o eliminar datos dentro de un archivo. Y con ejecución vamos a ejecutar como un programa ese archivo.
En el caso de los directorios, la lectura va a leer los archivos dentro de ese directorio, la escritura va a crear nuevos archivos dentro del directorio, podemos crear o eliminar archivos, y ejecución vamos a poder cambiarnos al directorio con el comando cd. Eso quiere decir que vamos a poder entrar al directorio y navegar por distintos lados de ese mismo. Bien, eso con la presentación de permisos y propietarios del día de hoy. Lo pueden encontrar en Classroom y vamos a ver algunos ejemplos ahora en la máquina virtual. Acá la tenemos. Bien, perfecto. Acá, ¿no es cierto?, tenemos el inicio de la máquina virtual. Vamos a iniciar con root. Bien, estamos listos acá con nuestra máquina virtual. Algo que no le haya quedado claro, chicos, para que lo veamos en los ejemplos aquí en la máquina virtual. Bien, vamos a ver entonces lo que son los permisos dentro de nuestra máquina virtual. Acá, ¿no es cierto?, nos encontramos dentro de la carpeta root, pero nos vamos a ir a la carpeta raíz. Bien, una vez dentro ahí vamos a crear una carpeta mkdir y le vamos a llamar prueba. Vamos a ingresar a prueba. Si voy muy rápido me avisan y repetimos. Voy a ingresar a prueba y dentro de prueba yo voy a crear un archivo. Ya ese archivo se va a llamar sor. ¿Cómo creo el archivo en blanco? Con el comando touch, ¿cierto? Le voy a llamar sor.txt. Bien, le doy bien un enter, verifico que se haya creado con el comando ls y ahí lo tenemos. Aquí está. Bien, ahora para otorgarle los permisos vamos a ejecutar el comando chmod, ¿no es cierto? Y los permisos los vamos a ver en formato octal primero. Al usuario propietario yo le voy a otorgar todos los permisos. Al usuario propietario yo le voy a otorgar todos los permisos. ¿Qué número debiese ser? Ahí me responden rapidito por el chat. ¿Qué número debiese ser si yo le otorgo todos los permisos al usuario propietario? Bien, solamente el 7, César. ¿Por qué el 4.4 no? Porque solamente estoy hablando del usuario propietario. Así que por ahora solamente vendría siendo el 7. Bien. Si ahora yo le quiero otorgar a grupos de confianza los permisos de ejecución y, a ver, ejecución y lectura, ¿qué número debiese ser? Lectura y ejecución, ¿qué número debiese ser? César, Yoimar, chicos, si yo le otorgo el permiso a grupos de confianza de solamente lectura y ejecución, ¿qué número sigue después del 7? El 4. Bien, César, no es 4.4, recuerda que cada número pertenece a un usuario, ¿sí? O a un grupo, así que en este caso el 7 pertenece a usuario propietario, el 4 que acabo de escribir pertenece a grupos de confianza, y ahora a otros usuarios del sistema yo le voy a otorgar solamente el permiso de ejecución. ¿Cuál es el número que sigue? Solo permiso de ejecución. Solo permiso de ejecución. ¿Cuál es el número que sigue a otros usuarios del sistema? El 1.
Bien, entonces sería chmod 741 y el nombre del archivo que sería sor.txt. Le damos un enter y no arroja ningún error, así que el comando debiese estar perfecto. Verificamos que en el comando ls-l, ¿no es cierto?, para que nos muestre los permisos, perdón, y acá los tenemos. Bien, dije entonces que al usuario propietario le iba a otorgar los permisos de lectura, escritura y ejecución, ¿no es cierto?, que equivale a 7. Acá, grupos de confianza solamente tiene el permiso de lectura y otros tienen el permiso de ejecución. Acá yo había dicho que a grupos de confianza le íbamos a otorgar el permiso de lectura y ejecución, así que aquí nos faltó uno. Entonces, ¿cómo se corrige ese error? ¿Cierto? Con la flecha hacia arriba del teclado yo puedo navegar entre los comandos que ya he utilizado, así que eso es un atajo. ¿Sí? Entonces busco el comando que utilicé y lo único que cambio, ahora lo voy a escribir en formato literal, que es al grupo de confianza le voy a añadir el permiso de ejecución y le doy un enter. Verifico si está correcto y efectivamente se añadió ahí. Bien, si yo al usuario propietario le quiero quitar el permiso de escritura, debiese ser U de usuario propietario, ¿no es cierto?, menos el permiso de escritura. Veamos si se cumple, se debiese quitar ese de ahí. Le doy un enter, ejecuto el comando ls y efectivamente ya no está ese comando. Bien, por ejemplo aquí a grupos de confianza que tenemos acá yo le voy a quitar ejecución y le voy a añadir el permiso de escritura, pero solamente con un comando que sería chmod, ¿no es cierto? Y voy a decirle que a los grupos de confianza le voy a establecer los siguientes permisos, que va a ser el de escritura y el de lectura y el de escritura. Por ende, debiese eliminar el de ejecución y agregar el de escritura al archivo sor.txt. Le doy un enter y funciona, así que veamos si está completo. Bien, y efectivamente aquí si se fijan, me añadió el permiso de escritura y me eliminó el permiso de ejecución. Así que estamos bien, estamos perfectos. Así que ahora vamos a agregarle todos los permisos. Sería chmod 777. Esto no se recomienda. ¿Por qué? Porque si tenemos otro usuario dentro del sistema van a poder hacer lo que quieren con los archivos. Así que no se recomienda. sor.txt. Bien, ahí sí. Sí, vamos a limpiar la pantalla. Si verificamos acá los permisos, todos los usuarios tienen todos los permisos. Bien, eliminemos en formato literal algunos permisos. Al usuario le vamos a eliminar el permiso de escritura, coma, a grupos de confianza le vamos a eliminar el permiso de lectura, coma, y a otro le vamos a quitar el permiso de lectura y escritura al documento sor.txt. Bien, aquí me dice que hay un error o el modo está inválido con el comando chmod. Veamos. Bien, eso era el espacio dentro de cada uno de los comandos que yo le puse era el error. Entonces, para poder escribirlo con comas, se escribe todo junto, no hay ningún espacio entre medio. Yo lo había escrito con ese espacio, pero es sin espacio, ya es todo junto. Sería U-W, G-R, O-RW, todo junto.
Y ahí le estoy diciendo que le voy a quitar el permiso de escritura al usuario propietario, de lectura a grupos de confianza y de lectura y escritura a otros usuarios del sistema en el archivo source.txt. Veamos si se cumple. Efectivamente, aquí le quité el de escritura, aquí le quité el de lectura y aquí le quité el de lectura y escritura. Dudas, consulta, lo mismo, chiquillos, es exactamente el mismo comando para los directorios. Si ahí estoy en la raíz, ¿no es cierto? Hago un ls menos l, hago un ls mejor, solito. Voy a limpiar la pantalla, ahora sí. La raíz, un ls y tengo la carpeta prueba. Bien, aquí en la carpeta prueba le voy a otorgar los siguientes permisos, chmod. Los permisos van a ser 7, usuario propietario va a tener todo, grupos de confianza va a tener 5, que sería escritura y ejecución, perdón, lectura y ejecución, y grupos o otros usuarios del sistema va a tener 3, ya que sería escritura y ejecución. Perdón, me faltó el nombre del archivo, un detalle importante. source.txt, ahora sí. Prueba, es el nombre de la carpeta. Prueba. Buscamos con un ls-l, donde dice prueba. Aquí tenemos prueba. Y aquí tenemos todos los permisos. Nos dice que es tipo directorio, ¿no es cierto? Que el usuario propietario tiene todos los permisos. El grupo de confianza tiene solamente lectura y ejecución. Y otros usuarios del sistema tiene escritura y ejecución. Chicos, duda, consulta hasta el momento. Dudas, consulta, chicos. Algo que repasar, algún comando que ver acá porque lo veamos al tiro, lo ejecutemos al tiro. Eso sería la clase del día de hoy, chicos. Así que si tienen alguna duda o consulta, me escriben por el chat y lo aclaramos al tiro. Bien, no hay. Recuerden que para apagar la máquina el comando es init espacio 0. Bien, la clase de hoy fue súper cortita. Creo que vimos los detalles precisos que teníamos que ver. Pasemos entonces a lo que es el Classroom para terminar la clase. Recuerden que con el comando init 0 yo ejecuto y automáticamente se apaga la máquina. Bien, vamos al Classroom. Acá. Bien, este es su ramo. ¿Sí? Para el cuarto B y cuarto D es lo mismo. Recuerden que sus correos los tienen que activar. Correos institucionales. Sí, aquí hay varios que faltan que lo activen todavía. Bien, se van aquí a trabajo de clase y acá le va a aparecer los recursos de la asignatura y la unidad 1, ¿cierto? Se ve que harto, pero no es tanto, son súper cortitas. Bien, acá donde dice clase online, yo les voy a estar subiendo todas las clases que vamos teniendo, así que hoy día, más ratito, les subo la clase del día de hoy. Acá donde dice mini video, son videos cortitos de 5 a 10 minutos, inclusive menos, donde les enseño algunos tips para que ustedes puedan crear una máquina virtual o hacer diferentes cosas. Por ejemplo, acá les enseño a descargar CentOS, acá a crear una máquina virtual, acá a eliminar una máquina virtual y a instalar CentOS. Acá les dejo el documento informativo en donde saco, a ver, dice César, profe, si uno ya hizo el trabajo de la máquina virtual con CentOS 7. Si usted ya lo hizo,
lo saca de donde lo tiene y lo envía a este nuevo Classroom. Ya no tiene que hacerlo de nuevo, sino que tiene que enviarlo a este nuevo Classroom. Solamente eso. Todavía no elimino los otros Classroom, pero ya la próxima semana yo creo que los voy a eliminar. Y acá donde dice documento informativo tienen un PDF de 700 páginas donde yo saco información para pasarle a ustedes. Luego tenemos la unidad cero, les recomiendo que vayan en orden. Ya yo no les pido nada apresurado, nada apurado, así que tómenselo con calma, pero que vayan en orden, ¿cierto? Aquí tenemos el Power de introducción a sistemas operativos de red y tenemos un formulario de 2 preguntas, creo que tienes. Luego tenemos la historia de Linux, ¿no es cierto? Y también tenemos una actividad, que es un formulario. Ya de ahí pasamos a lo que es la creación de la máquina virtual. Si usted ya la tiene lista en el otro Classroom, la saca de ahí y la manda acá, donde dice crear máquina virtual. Todo archivo que salga con ese icono como de un librito, significa que es contenido. Ya puede ser video, puede ser Power, documento, y todo lo que salga de esta manera, con ese icono, quiere decir que es una actividad. Ya, por ejemplo, acá tiene que crear la actividad de la creación de una máquina virtual. Lo mismo acá, en la instalación de CentOS y acá los primeros pasos en Linux. Ya que esta ya vendría siendo una guía extensa. Bien, así que les recomiendo que vayan en orden. Como les dije, no les pido nada apresurado, ya, pero sí que vayan cumpliendo con cada una de esta actividad. Ya, no me coloquen F, sí, es su deber, es su deber, chiquillo. Ya, así que eso, oye, y el día viernes, conéctense ahí en comunicación inalámbrica con la profe Tami. Ah, eso, lo mismo va a pasar en comunicación inalámbrica. Sí, acá en trabajo en clase se van a encontrar con todas las actividades. Si se fijan aquí ya son menos actividades, voy a empezar a preparar para ir subiendo más. Ya, pero aquí también vayan en orden. Aquí hay algunas personas que ya tienen esta actividad lista de conexión de dispositivos vía Bluetooth y luego siguen con la unidad número 2 que es la configuración de router. Ya, así que son pocas las cosas que hay que hacer. Bien, y aquí lo mismo, en mi ramo que es con el cuarto B, tienen este orden que es de clase online. Y ahí son los mini videos y les voy a adjuntar aquí material informativo, ¿ya? Así que esos chicos activen sus cuentas, díganle a sus compañeros que la activen porque los Classroom ya se van a eliminar la próxima semana. ¿Dudas, consulta? Bien, perfecto, lo dejamos hasta aquí entonces, chiquillos, que estén bien, se me cuidan, nos vemos el viernes en la próxima clase de comunicación inalámbrica. Cuídense harto, chiquillos, los quiero harto, así que cuídense, no salgan de las casas, lávense las manos con constante precaución y cuiden a su familia, chicos, que estén súper bien. Nos vemos el viernes. Chao, chao.